poder transmitir. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Buenas noches. ¿Cómo están? El Señor siga teniendo piedad, misericordia de sus vidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora con problemas de internet, no sabemos a qué hora nos vayas a estar viendo, pero el Señor te bendiga. El Señor siga teniendo piedad, misericordia de tu vida. El Señor esté hablando en esta noche al corazón de todos los que estamos en este lugar, los que nos están viendo también. El Señor está hablando a tu vida, el Señor está hablando en tu corazón y bueno, esta noche el Señor nos habla de las pruebas, de la tormenta, de la tribulación. Yo, ¿qué más quisiera decirles, verdad? Que no va a haber pruebas para los que estamos en Cristo, que eso no es para nosotros, pero tenemos que hablar la verdad. Y la verdad es que sí hay pruebas. La verdad es que hay tribulaciones y siempre lo digo, va saliendo de una y cuando menos sientes ya te llega la otra. Y también siempre digo que la gran diferencia es estar con el Señor, porque ¿cuántos hemos estado en la prueba sin el Señor? Y la cosa se hace más compleja y la situación se pone más tensa. Entonces las pruebas se pasan con el Señor y hay un propósito. El tema de hoy, las pruebas, la tribulación, la tormenta en nuestras vidas, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si tú piensas que el Señor está allá en el cielo viendo de qué forma te puede hacer la vida imposible, no es cierto, no es cierto. Hay un salmo que dice: el Señor se burlará de nosotros, y se burla, la verdad. Él puede burlarse a la hora que quiera y como Él quiera de nosotros, pero en las pruebas casi estoy segura que el propósito del Señor es pulirnos, es hacernos crecer, es hacernos madurar. ¿Cuántos sabemos que a veces necesitamos una prueba porque no entendemos, porque no queremos cambiar? El Señor te dice perdona, el Señor te dice no mientas, el Señor también te dice no deslata, y seguimos ahí, ¿verdad? Y ahí seguimos, y entonces el Señor tiene que enviar una leve tribulación porque es la única manera en la que entendemos. ¿Y cuántos le damos gracias al Señor por esas tribulaciones? Porque en medio de la tribulación hemos aprendido y hemos entendido que hay, por lo regular siempre hay partes de nuestro carácter, de nuestro temperamento que necesitan ser cambiadas, y esa base de pulir, ¿verdad? Esa base de estar puliendo nuestro carácter, nuestras actitudes, y lo va a hacer el Señor, y lo va a hacer porque Él quiere perfeccionarnos. No es posible que sigamos siendo iguales cada año. Yo siempre les digo, hay personas que llevan 50, 60, 70, 80 años, 90 no sé, en el cristianismo y no hay un cambio. Y entonces mi esposo y yo decimos, ¿por qué no cambian? Y él siempre, su respuesta es porque no le interesa cambiar, porque la persona no quiere cambiar. Y entonces, bueno, ese ya es otro asunto que el Señor va a tener que tratar. Pero la mayoría de las veces las pruebas son para tratar nuestro carácter, para que el Señor pula esas partes difíciles de cada uno de nosotros. Y va a doler porque dice la palabra del Señor que Dios al que ama, el Señor al que ama, lo va a tener que corregir. Y bueno, siéntete honrado, siéntete único de saber que el Señor está poniendo su mirada en ti porque te quiere pulir. La palabra de Dios dice en Juan 16:13: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En este mundo vamos a tener aflicción, y yo te lo había dicho, no puedo decirte que no hay aflicciones, porque sí hay aflicciones, ¿verdad? Hasta que te pase algo en la cocina, que te roben algo, por mínimo que sea, puede ser una aflicción para ciertas personas, ¿verdad? A lo mejor para ti no es una aflicción mojarte ahorita con la lluvia, pero para otra persona sí es una aflicción mojarse. A lo mejor para una persona no es aflicción tener problemas familiares, pero para otra sí va a ser problema tener esas aflicciones, ese tipo de situaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos cuando enfrentamos las pruebas? ¿Te enojas?
y empiezas a reclamar y echarle la culpa al de al lado, a tu vecino, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo y a decirle por tu culpa estoy en esta situación. ¿Cuál es la actitud con la que respondemos? ¿Qué actitud tenemos para responder y enfrentarnos a cada prueba? A veces en medio de la prueba vamos perdiendo la fe y vamos perdiendo la esperanza y entonces el Señor tiene que venir y reforzar, y es válido, dice la palabra de Dios, que llegó este enfermo y le dijo, sáname, y el Señor le dijo, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Y él dijo, la verdad no. Por favor, ayúdame en esta incredulidad. Necesito que me des la fe para creer que tú tienes el poder, la autoridad de sanarme. Y a veces así tenemos que llegar delante del Señor con una fe bastante dañada, bastante lastimada, porque se ha afectado nuestra fe. Todos los seres humanos pasamos por pruebas, ¿verdad? No te sientas mal y no sientas que el universo y Dios está en contra tuya, no es así. Todo ser humano, rico, pobre, esté donde esté, todo ser humano en alguna etapa de la vida va a pasar por algún tipo de prueba. A veces las pruebas son ligeras, pero a veces las pruebas son muy difíciles. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando la prueba es demasiado fuerte, demasiado pesada? ¿Qué estás haciendo cuando ya no puedes con esa prueba, cuando la tormenta te estás ahogando y dices, no puedo más, Señor, no puedo más? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y es donde necesitamos agarrarnos de la mano del Señor en medio de tantas pruebas y de tantas luchas. Entonces no eres el único que ha sufrido, no eres el único que está pasando por pruebas, no es que el Señor la traiga contigo y te quiera dar, no. Todo ser humano y más los cristianos tenemos que pasar por diferentes pruebas a lo largo de nuestra vida. Vamos a tener que estar pasando por diferentes tipos de pruebas, de tribulaciones. Yo te decía, a veces son pequeñas, pero a veces son pruebas de verdad devastadoras. Pruebas que por poco acaban con tu fe, que por poco acaban contigo. Sin embargo, la misericordia del Señor siempre está para sostenernos en medio de la prueba. Las pruebas nos las manda Dios, y yo te decía, no es para burlarse. La prueba es para hacerte crecer. La prueba es para enseñarte humildad. La prueba es para enseñarte el amor, el perdón. La prueba es porque el Señor quiere cambiar actitudes que tú tienes. Y bueno, ya hablamos de los que no quieren cambiar, ni modo, no se puede hacer nada, ¿verdad? Aquellos que no quieren cambiar, pues seguirán así, ¿verdad? Y qué pena, pero yo sé que tú sí quieres cambiar a través de la prueba. Para el judío siempre existe, todo proviene de Dios, toda prueba proviene del Señor y todo es para bien. Lo tenemos nosotros también, Pablo nos lo recuerda, diciéndonos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también para el judío él dice, todo tiene una enseñanza. No puede venir la prueba, no puede venir la tormenta y la tribulación sin que hayas aprendido una lección. Y es tan claro el Espíritu Santo cuando te dice, esto tuvo que pasar. A lo mejor en el momento no lo entiendes. Hay pruebas que he pasado y hasta ahora las estoy entendiendo después de 3, 4 o 5 años, porque no es inmediatamente, pero lo importante es que esa prueba que pasaste no pase por pasar. Qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dolor si no aprendiste en medio de la prueba. La prueba es para... en la prueba tiene que haber una enseñanza, y es donde el Espíritu Santo entra y colabora contigo y te va a decir, esta es la enseñanza que el Señor trae para tu vida. Hemos hablado de puntos que requieren la prueba o que se necesitan en la prueba. Hemos dicho que la gratitud es muy importante en medio de la prueba. Hemos dicho que la alabanza es muy importante en medio de la prueba. Hemos dicho que no es importante y que a Dios no le agrada cuando llegamos con quejas delante de Él. Hemos dicho que la forma de atraer la atención de Dios, la forma de decirle, mírame Señor y atiende mi petición, es con gratitud, acción de gracias y con alabanza. Esa es la forma en la que nosotros vamos a estar en medio de las pruebas. Pero hoy vamos a ver otro punto
importante en medio de las pruebas. ¿Qué se necesita en medio de las pruebas? ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Por qué no me puede nada más tronido de dedos y decir, ya estoy bien, ya no necesito esta prueba, Señor, ya entendí? Porque no entendemos. Yo te decía, hay personas con las que hemos hablado y simplemente no les interesa cambiar y no van a cambiar. Y entonces, bueno, el Señor dice, voy a insistir y voy a insistir contigo, que ahí estás escuchando, pero te cuesta. Vamos a ir a Jeremías 18:3. Dice la palabra de Dios: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? La casa de Israel somos nosotros. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en la mano, oh casa de Israel. Somos el barro en las manos del Señor, y te va a hacer así, ¿verdad? Y te va a hacer así, y te va a mover, porque dice el Señor, qué fea vasija está quedando. Y entonces el Señor tiene que volver a batir, a usar la rueda, dice aquí, para hacernos bonitos, porque dice el Señor, te quiero bonito, quiero que te veas bonito, quiero que luzcas bonito en este mundo, necesito hacer una obra preciosa de tu vida. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer barro en las manos del Señor? Porque va a doler, te va a doler la prueba, te va a doler estar en medio de la tormenta, pero el final, dice el Señor, es agradable y es perfecta la obra que el Señor está haciendo en nuestras manos. Somos barro en las manos del Señor. Así que tenemos que entender cada situación por la que estás pasando. A veces ese jefe grosero, ese jefe soberbio, orgulloso, que te trata mal, tú dices, qué grosero, pero hay un propósito. Algo tiene que pulir el Señor con ese jefe que te puso. No se equivocó el Señor, dijo, ay, ya me equivoqué, ya caíste ahí, pues ya ni modo. No, hay un propósito en que tú tengas ese jefe soberbio, altivo, altanero, que te grita, que te trata mal. Algo tiene que pulir el Señor ahí, el orgullo tal vez en ti, la paciencia, la falta de amor. Hay personas fastidiosas en nuestra vida que a veces uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y dice el Señor, hasta que entiendas que está para pulir tu carácter, tu paciencia, el amor. A veces tenemos que amar a las personas, aun cuando sean fastidiosas, tenemos que aprender a amarlas, tenemos que aprender a servirles también a esas personas que nos hacen la vida de cuadritos, ¿verdad? Y hay un propósito. El Señor no se equivocó poniendo a esa persona para fastidiarte. Yo le decía a mi esposo, hay personas que pienso que en la noche se la pasan maquinando, ahora de qué manera le voy a fastidiar el día, y uno dice, Dios mío. Sin embargo, ¿cuál es tu reacción? Respiras y dices, no pasa nada, y cuando menos sientes ya se te pasó la grosería, lo mal que habló, que dijo, que hizo, y dices, gracias Señor, porque esto me está ayudando a mi paciencia, porque esto me está ayudando a amar, me está ayudando a perdonar. ¿De qué careces? ¿Qué te está haciendo falta? A lo mejor el perdón, a lo mejor el amar a las personas, a lo mejor el amar, entender más a tu esposa, a tu esposo, tenerle paciencia a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Qué es lo que estamos necesitando? Yo siempre te he dicho que Dios es tan hermoso que nos lleva por puntos y te dice, ya te traté el amor, ahora sigue la paciencia, ahora sigue el orgullo, ahora sigue la soberbia. Y de esos 50 puntos, ¿en qué punto vas? Qué bueno que has avanzado, pero si sigues en el primer punto, quiere decir que no te interesa cambiar, y que las pruebas y la tribulación tiene que ir en aumento porque no te interesa cambiar. Las pruebas, la tormenta tienen un propósito en el Señor. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:6, por favor, y si alguien lo quiere leer bien fuerte y claro, Primera de Pedro 1:6.
Alguien que lo lea bien, bien fuerte, por favor. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Dice la palabra de Dios, las pruebas, ¿sabes lo que va a hacer la prueba? La prueba va a agarrar tu fe y la va a someter, para que salga, dice la palabra de Dios, como oro. Más adelante en esa parte dice, para que seas honrado también en alabanza, y dice, para que tu fe sea pura y sea como el oro fino. De esta manera la prueba toma tu fe y la va a someter y la va a pulir, y la va a pulir para que salga como oro, dice, y para que seas hallado en alabanza y gloria y honra cuando el Señor se manifieste en tu vida. Esto es lo que pasa. Las pruebas tienen un propósito, pero también a veces cuando estamos en la prueba, ¿sabes qué es lo que te ataca? Que no se va a acabar. Y entonces el enemigo, ahí la vocecita, los judíos dicen la mala inclinación, el demonio te empieza a decir, ¿qué crees? Que así te vas a quedar. ¿Qué crees? Que esta situación no va a cambiar. ¿Qué crees? Que no hay sanidad para ti. ¿Qué crees? Que tu matrimonio no tiene restauración. ¿Qué crees? Que tus padres así se la van a pasar toda la vida. ¿Qué crees? Que tus hijos no van a prosperar. Esa voz se encarga de hacerte creer que la prueba es para siempre, y esa es una mentira, porque dice Primera de Pedro, dice la palabra de Dios, una breve y pequeña prueba, una breve y pequeña tribulación, una breve y pequeña tempestad en tu vida con un propósito. Y es bien importante que cuando tú estás en la prueba te repitas y creas que la prueba no es para siempre. Dicen por ahí, no hay mal que dure, no sé, 100 años o 1000 años, algo así, ¿verdad? Porque no duramos 1000 años, pero tu prueba no vino para permanecer en tu vida, la prueba no vino para quedarse. Así como vino, así se tiene que ir, porque está destinado y así lo dispuso el Señor. Viene con un propósito, darte una enseñanza. Esa prueba viene con un propósito y una enseñanza. El propósito es someter tu fe para hacerte más fuerte y para que brilles más. Ese es un propósito, y el otro propósito es acercarte y conocer más a tu Creador. ¿Cuántos hemos conocido más al Señor en medio de la prueba? ¿Y cuántos le decimos gracias, Señor? Porque si no hubiera sido por ese tiempo difícil, yo no te hubiera conocido, Señor. Yo no hubiera reconocido que tú eres soberano y que tú eres el Todopoderoso y que tú tienes el poder, la capacidad de transformar mi situación, de cambiar la situación de un momento a otro. Y esa es la actitud que debemos de tener, y la palabra te va a manejar la prueba como una bendición. ¿Estás tomando la prueba como una maldición o como una bendición? Estamos acostumbrados a que se nos dice, estás pasando por pruebas. ¿Qué pecado estás escondiendo, verdad? ¿Dónde estás? ¿Qué pecado tienes ahí oculto? Porque seguramente el Señor te está castigando por ese pecado. Y no es cierto, no es cierto. Las pruebas vienen con el propósito de que tu fe sea pulida y tu fe sea fuerte y más brillante. Ese es el propósito de la prueba. El Señor quiere que aprendas a confiar, que aprendas a depender de Él en medio de la prueba. El Señor quiere que nuestra fe sea fuerte, que nuestra fe sea hermosa, y no tiene nada contra ti, no tiene nada contra mí, tiene un propósito. Vamos a ir a 2 de Corintios 4:17. Dice la palabra también, porque esta leve tribulación momentánea, fíjate lo que dice, es una leve, pareciera que nos estamos muriendo en medio de la prueba, pero Pablo dice, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué dudamos en medio de la prueba? Porque estás viendo lo que se ve, porque estás viendo que la economía no está bien, porque estás viendo que tu salud no mejora, porque estás viendo que la persona no cambia, porque estás viendo que tu matrimonio no sale a flote. Dice la palabra de Dios, va más allá. Sin embargo, tenemos que creer lo que no estamos viendo. Y dice la palabra, proclamando las cosas que no son como si ya
fueran. Eso es lo que tú tienes que proclamar en medio de la prueba. Sin embargo, debemos tener cuidado porque la prueba te va a desgastar. Te va a desgastar, te va a desanimar a tal grado que digas, no, el Señor ya no me mira, ¿qué va a ser de mi vida? Ya mejor me muero. Tenía un sobrino que cuando no le daban de comer decía, mejor ya me muero, porque en ese momento quería comer y no se le daba de comer. Y a veces nosotros tenemos esa actitud, mejor ya me muero, Señor, en medio de la prueba, porque qué difícil prueba, nadie podría pasar esta prueba como la que yo estoy pasando, Señor. Realmente soy un mártir, realmente soy de verdad un buenazo para estar en esta prueba. Ahorita vamos a ver más adelante que no es cierto, no exageremos más adelante. Nos va a decir que no, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, deja de ver el problema, deja de ver la tribulación, deja de ver la tormenta cayendo ahí, el agua moviéndose, el barco queriéndose hundir. Deja de ver las situaciones y enfócate en mirar a Cristo, enfócate en mirar la palabra del Señor y repetir palabra viva y eficaz, porque eso va a nutrir tu cuerpo, porque eso va a nutrir tu espíritu, porque eso va a nutrir tu alma. Dice la palabra de Dios que esa palabra es medicina, va a ser medicina a tu cuerpo. Cuando sientes que no puedes moverte, la palabra viva y eficaz va a ser medicina y va a ser fortaleza para tus huesos. Dice la palabra, deja de ver la situación, que si está fea, nadie dice que no está fea, pero necesitas proclamar vida y vida en abundancia. Las tormentas son leves y es algo que te tiene que quedar claro. Esa falta de economía, esa enfermedad, esa división en la familia, ese problema en el trabajo, no es para siempre. El enemigo, Satanás, te quiere hacer creer que es para siempre, y hay personas que lo proclaman, de verdad, no, yo ya sí ya me quedo, así me voy a morir, ya está prepararon su día de su muerte, tienen ya todo porque nada va a cambiar. Y sí, nada va a cambiar porque así lo están declarando con la pena, pero así se van a morir y así se van a quedar, porque están proclamando palabra que no es viva, palabra que no va a edificar sus vidas. Sin embargo, dice la palabra, deja de verte, deja de ver la falta de trabajo, deja de ver la falta de economía, deja de ver el problema y mira más allá, dice el Señor, mira más allá, porque yo tengo cosas preparadas para ti que ni te imaginas que yo te voy a dar, dice el Señor, pero necesito que aprendas a creer. Primera de Corintios 15, 57. La tribulación nos pasa a todos tenemos una leve tribulación, todos tenemos que pasar por esa tempestad y todos tenemos problemas, no eres el único, pero la prueba no es para siempre. Que no te engañen, que no te digan que es para siempre, que no hay remedio para tu vida, que no te engañen, porque dice la palabra, es breve la tribulación, es momentánea, es por un pequeño momento que el Señor necesita trabajar en tu vida. Y también siempre vamos a tener la victoria. El enemigo también te quiere hacer creer que la victoria no es para ti. Dice la palabra que la victoria ya la tenemos en el nombre de Jesucristo. Lo que pasa es que nos dejamos engañar por lo que estamos escuchando y por lo que estamos viendo. Primera de Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tenemos la victoria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proverbios 21, 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es el que da la victoria. ¿Quién te va a dar la victoria? Tu inteligencia, tu buen trabajo, todo el dinero que tienes, tu buena economía, dice la palabra de Dios, no. La victoria no está en el mejor doctor que estás consiguiendo, la victoria no está en todo ese dinerito guardado. A veces decimos, uy, tengo este dinero, y cuando menos sientes ya se te fue el dinero. Dice la palabra de Dios, tenemos la victoria siempre en el nombre de Jesucristo. Hagas o dejes de hacer, la victoria viene siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por medio de Él vamos a tener la victoria.
¿Qué prueba es la que estás atravesando en estos momentos? A lo mejor es la economía, la salud, la familia, el trabajo. Dice el Señor, tenemos la victoria, más gracias a Dios porque Él nos lleva de victoria en victoria y no se acaba y dice, bueno, ya te di 5 victorias, ya no abuses, ¿no? Ya está ahí, dice el Señor, nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque así es nuestro Señor, pero se nos olvida en medio de la prueba quién es nuestro Señor. Él te va a llevar a la victoria, por eso es tan importante que en esta noche tú entiendas que en medio de la prueba tienes que entender que el que te va a dar la victoria es el Señor. No es el vecino, no es el contacto. El Señor va a usar medios para bendecirte, pero viene del Señor. La victoria viene por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que nos va a dar esa victoria en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Dios siempre nos va a dar la victoria y no lo dudes, y que la situación y el problema no te engañe, que las personas, el veredicto no te engañe y te haga creer que no es así, porque Dios tiene planes, porque Dios tiene propósitos y está preparando cómo sacarte de esa prueba. El Señor nos mete, pero también el Señor se ocupa de sacarnos de las pruebas y de todas las tribulaciones. Dice la palabra de Dios entonces que también el Señor se encarga de darnos la victoria en medio de las pruebas. Dice, más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él vamos a obtener toda la victoria que nosotros tenemos. Jesucristo está con nosotros y vamos a estar en una historia muy hermosa que se encuentra en Mateo 8:23, también se encuentra en Lucas y también se encuentra en Marcos, pero nos vamos a centrar en Mateo 8:23, así es que yo quiero invitarte a que busquemos toda esta cita, porque la vamos a estar analizando y vamos a estar un momento en esta cita tan importante que de lo que nos está hablando. ¿Qué nos está hablando? Jesucristo está en la barca con nosotros y ahorita vamos a ver esta historia, así que yo quiero pedir si alguien puede leer del 8:23 al 8:26, por favor, bien fuerte, para que todos podamos entenderlo y todos vamos a ir siguiendo la lectura, porque vamos a estar un rato en esta lectura. Por favor, si alguien la quiere leer. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4:38, solamente voy a leer ese, pero ustedes también lo pueden comparar. Es interesante cuando tú comparas las dos lecturas. En Marcos dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces, todos los años que leo la Biblia, por años, nos propusimos leerla desde que somos pastores, en hebreo y en español, y entonces esta lectura bíblica a mí me metía en un conflicto bien tremendo con Dios y nunca lo había entendido, y escuchaba prédicas y interpretaciones, pero no me daban paz, porque en mi corazón esta historia a mí se me hace mala onda, con todo respeto, Señor, se me hacía muy mala onda, porque decía, Señor Jesús, aquí sí te pasaste, ¿no? Perdón, Señor, perdón, así lo pensaba honestamente. Y entonces por años leyendo la Biblia, leyendo y nunca logré entender por qué estaba durmiendo, o sea, que no se dio cuenta cómo se movía la barquita. En esta barquita nos fuimos a Hawái de aniversario. Y realmente
se mueven los barquitos y te da miedo, sí te da miedo porque ves el mar, el océano, realmente te espantas, ¿no? Dices, bueno, ¿y que Jesús no se daba cuenta que la barca se movía o que no se estaba mojando? Y esta historia a mí me metí en un conflicto muy difícil porque en medio de la prueba me venía esa idea, Señor, ¿será que estás dormido en el cabezal de la barca y yo aquí ahogándome y tengo que gritarte, por favor, sal a salvarme? ¿Qué es lo que está pasando? No entendía. Y dice la palabra, hay un verbo que se usa, dice vayigaer. Vayigaer en hebreo es goer, goer. Tú tienes la autoridad de goer, reprender demonios. Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Jesús dice vayigaar. Y de repente de mama gadolá. De mama es silencio. Y mi esposo lo ha explicado, me gusta la interpretación que él da porque yo decía de mama es silencio, gedolá es grande. Y en español la traducción es un silencio grande, ¿no? Y entonces él da el ejemplo y dice, es como cuando yo digo, hola, ¿cómo estás? Ese silencio es el de mama gadolá, el silencio grande que hubo cuando Jesucristo reprendió la tormenta. Y entonces, gracias a Dios, porque hoy ya me dio la respuesta de, bueno, en estos días que yo estuve preparando mi sermón y el Señor ya me dio la respuesta y yo se las voy a compartir porque fue de grande bendición para mi vida en estos tiempos de tribulación y yo quiero compartírtelo porque yo quiero que tú sepas cómo moverte cuando entres en la prueba. Perdón que te lo diga, pero la prueba va a venir y lo que yo quiero es que tú estés preparado para recibir esa prueba. No quiero que en medio de la prueba digas Dios no existe y te vayas con los mormones y te vayas con los budistas porque no creíste en Dios. Es bien importante que sepas en quién estás creyendo en medio de la prueba. Es bien importante que sepas qué vas a hacer en medio de la prueba. Y ya vimos que la prueba es para todos. Todo ser humano atraviesa por la prueba. No eres el único. Dios no tiene nada contra ti por haberte metido en esa prueba. Dios no está enojado contigo. Dios no te está castigando. Y lo más importante, así como entraste en esa prueba, así vas a salir de la prueba, dice el Señor, y te va a dar la victoria. Pero esta historia a mí me encantó mucho porque encontré una herramienta para cuando entremos a la prueba, cuando estemos en medio de la tormenta, donde tu barquito parece que se voltea y es tan frágil que pareciera que vas a perder la vida. Hay una herramienta que hoy el Señor me dio en este tiempo y que yo te la quiero compartir. Yo te decía, mis pensamientos eran, me creaban mucha confusión porque yo decía, Señor, no me cabe y no puedo creer que tú estés durmiendo mientras yo estoy atravesando esta tormenta, este dolor, esta angustia por la cual estoy atravesando. Simplemente no me cabe y quiero la respuesta, Señor. Y esto es lo que tienes que hacer cuando lees la palabra de Dios. A veces la respuesta no la vas a recibir hasta dentro de 20 años. Y hoy el Señor me da esta respuesta de este versículo. Y la verdad es que me dio mucho gusto recibir esa respuesta de lo que el Señor me explicó. Y entonces yo preguntaba, ¿por qué te dormías, Señor? ¿En verdad estabas dormido? ¿En verdad estabas cansado? ¿Y qué estaba pasando? ¿No? Y entonces la historia tú la vas a leer en casa, pero la historia dice que el Señor, Jesucristo les dice a sus discípulos, vámonos, vénganse a un picnic, vámonos al mar de Galilea. Y no es así como un mar que tú digas, mar abierto, es como un lago, pero le dicen mar de Galilea. Y pues no es tan grande, no es grande, pero así como para que una tempestad, pues uno dice, ya que estuvimos allá, uno dice, pues no es tan grande y no es un mar, ¿no? Es el mar de Galilea. Y entonces se suben los discípulos con Jesús y los discípulos sabían cuando iba a haber tormenta, porque eran pescadores, porque ellos sabían el clima, eran así como Google, que le preguntas, ¿va a llover? Y te dice sí, bueno, a veces se equivoca, ¿verdad? Pero bueno, yo recuerdo cuando yo era muy pequeña, mi abuelo sabía cuando iba a llover, los abuelos sabían antes si iba a llover, y a mí me encantaba preguntarle porque pasaba, y yo subía y le decía, abuelito, hoy va a llover, y él salía y veía las nubes y me decía, hoy va a llover, y llovía.
Y entonces volví a subir otro día y le decía, abuelito, ¿hoy va a llover, abuelo, y llueve o no llueve? No, no va a llover, hija, porque las nubes están así arreboladas y que no sé qué, y entonces hoy no llueve. Y no llovía, y entonces yo digo, Señor, los discípulos sabían si no iba a llover, podían decirle, no, Señor, hoy es mal tiempo, ahí viene un huracán, seguramente nos va a agarrar la tormenta si es que no nos subimos. Se subieron confiando en el Señor, y por supuesto que Jesucristo sabía que iba a haber una tormenta, y por supuesto que los metió a la tormenta para hacerlos sufrir. No, no es cierto, vamos a ver que no es cierto. El Señor los subió a la barca con un propósito. Y vamos a ver ahorita cuál es ese propósito. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se recostó ahí en el brazo, supongo que una parte del barco, no investigué cuál es el brazo del barco donde Él se durmió, pero dice la palabra de Dios que los discípulos de tanta desesperación se enfocaron viendo la tormenta, cómo se movía el barco, la lluvia, los rayos, los relámpagos. Dice, se enfocaron en ver eso, que el miedo los cautivó y los envolvió y tuvieron que despertar al Señor. Por supuesto que Jesucristo sabía que venía una tormenta, por supuesto que Él estaba sintiendo en el barco y por supuesto que Él sabía lo que estaban sintiendo los discípulos. Sin embargo, lo hizo con todo el propósito de que su vida creciera y de que su fe se puliera de una forma sobrenatural. Los discípulos están enfrentando una tormenta en medio del mar y Jesucristo está durmiendo. Y bien parecido a lo que a veces pasamos, estamos en medio de la tormenta, estamos en medio del problema, de la situación difícil, y pareciera que Jesucristo está durmiendo, pareciera que se fue, que se escondió y se tomó unas vacaciones y te está diciendo aguanta porque yo tengo otras cosas que hacer. No es así. Eso es también lo que Satanás nos quiere hacer creer, que el Señor está durmiendo y que no te está escuchando. Pero la primera palabra, fíjate que Jesucristo cuando lo van a despertar, dicen los discípulos, una vez más le dicen, fíjate cómo vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Pero en Marcos está más grueso porque dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Qué no ves que estamos pereciendo? Y así llegamos nosotros con el Señor. Cuando la prueba está difícil, llegamos a reclamarle, llegamos a decirle, ¿por qué no me estás cuidando? ¿Por qué no me libraste de esta situación, Señor? ¿Por qué no me guardaste si tú eres Dios y estás en el barco? Tú podías hacer que no pasara la tormenta, sin embargo, estás permitiendo que yo sufra. De ninguna manera. El propósito del Señor es pulir nuestra fe. Y la primera palabra que el Señor sale de su boca cuando lo despiertan y dice la palabra de Dios, y entonces el Señor reprendió al viento. En hebreo dice Vayika Argoer. El Señor reprendió el viento y entonces vino de Bama Gadolá, vino un silencio grande. Y es ese silencio que se escucha, ¿verdad? Si te imaginas la escena, es importante que tú te imagines la escena porque es la forma en la que tú vas a entender al Señor, que tú te imagines cómo estaba el Señor. Y aquí es donde el Señor me dio la respuesta. ¿Por qué estabas dormido? Y el Señor me dijo, estaba dormido porque ustedes no toman la autoridad. Tú tienes la autoridad de reprender la tormenta. Sin embargo, tuvieron que despertar al Señor para decirle, Señor, párate y reprende la tormenta, porque si no vamos a perecer. Y dice el Señor, les dijo, lo primero que les dijo, hombres de poca fe, inmediatamente reprendió el viento y reprendió a la tormenta y vino una calma total. El enojo del Señor aquí era, no el enojo, la enseñanza, el propósito de la tormenta era que ellos aprendieran a tomar la herramienta. Puedes reprender la tormenta en medio de la tempestad, puedes reprender. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que tú no lo crees. No creemos que tenemos la autoridad para reprender. Y el Señor dijo, me voy a acostar a ver qué hacen estos discípulos. Y el Señor esperaba que ellos reprendieran al mar
Sin embargo, se esperaron para despertar al Señor. Y esto nos pasa mucho a nosotros como pastores. Vienen y nos dicen, necesito que ore por mí, y porque ya oró por mí y la verdad no funcionó. Y entonces el Señor te está dando la autoridad y tú no la estás creyendo. Dice la palabra, hombres de poca fe, tienes la autoridad. Yo te di la autoridad y yo te di la potestad para reprender la tormenta. ¿Cuál es tu tormenta? A lo mejor es una enfermedad, yo te decía, una mala economía, a lo mejor es una división en la familia, en el trabajo, un accidente. Dice el Señor, tienes la autoridad. Y es el mismo sentido que nos maneja Jesucristo en Lucas. Fíjate, Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y una vez más el Señor saca la autoridad que te ha dado y dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y te obedecería. Dice la palabra, dice el Señor, tienes la autoridad, y la autoridad y la fe es proclamar la palabra. ¿Sabes qué problema? Te mueves, te quitas y te arrancas y te echas de mi vida. Te vas de mi vida porque yo no voy a vivir en enfermedad, yo no voy a vivir en pobreza, yo no voy a vivir en tristeza, yo no voy a vivir en soledad. Esa es la autoridad que Jesucristo nos está delegando. Y si no me lo crees, vamos a ver algunas citas donde Jesucristo ya te dio la autoridad. Por el simple hecho de ser hijo de Dios, tú ya tienes la autoridad para reprender demonios y para tener el gobierno, la autoridad sobre las situaciones. En hebreo yo ya te lo había dado alguna vez, autoridad es Geburah y en el gobierno es Menshelet. Menshelet en hebreo es gobierno y es como que, ¿qué hace el gobierno? Él tiene la autoridad de mover y decir, se quita este puesto, se pone se cambia esto, quitamos esto. Ese es el gobierno que tú tienes ante los demonios. Dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice, sino contra potestades de las tinieblas. Y no vas a poder con estas fuerzas. Dices, yo puedo. No vas a poder. Dice el Señor, necesitas, el Señor nos dio, el Señor nos compartió de su autoridad y de su Geburah para poder reprender demonios y reprender enfermedades, pero también reprender la tempestad como lo hizo en la barca. El Señor está en la barca contigo, pero Él quiere que tú aprendas a reprender esa tormenta. Y vamos a ver que Jesucristo nos da esa autoridad para reprender todo tipo de tormenta, todo tipo de enfermedad. Dice la palabra en Lucas 9:1, dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder, Geburah, Menshalá, autoridad para reprender demonios y para sanar enfermedades. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si no lo crees, Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de la persona. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que las echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 3:14 dice, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo. Pero yo te pregunto, y es bien importante que lo creas, ¿tú tienes la autoridad de Jesucristo? ¿Crees que tienes la autoridad de Jesucristo? Porque a esto se refería Jesucristo estando en la barca. Yo ya les di la autoridad para reprender la tormenta y voy a esperar a que tú la reprendas. Es como un padre que dice a su hijo, ya te enseñé a caminar, ahora hazlo tú solo. Jesucristo dice, necesito que tú tomes autoridad en esta tormenta. Tienes la autoridad para reprender la tormenta y decir,
decirle, tranquilízate mar, tranquilízate viento y lluvia. Tienes la autoridad, tienes el gobierno y la autoridad para ordenar a la tormenta que se aplaque. Tienes la autoridad para decirle a la situación, quítate, muévate, échate y arráncate de mi vida. Tienes la autoridad, pero el punto y la situación o por qué no sucede es porque no lo estás creyendo. Es porque crees que solamente el pastor y los grandes ungidos tienen esa autoridad. Jesucristo hubiera dicho, solamente los rabinos de alto rango van a poder reprender, van a tener ese gobierno y esa autoridad. Sin embargo, dice que reunió y diríamos solo los apóstoles. No, Pablo ya no estaba con él, y Pablo dice que aún llevando las ropas, los enfermos y los endemoniados serán liberados porque había una autoridad delegada. El Señor te dio autoridad, el Señor puso autoridad. El problema es que no crees que tienes la autoridad en medio de la prueba para reprender la tormenta y decirle, aquíétate y cálmate en el nombre de Jesucristo. No creemos que tenemos la autoridad, y entonces el milagro no viene, y entonces el Señor te dice, hombre de poca fe, porque no estás creyendo para reprender la tormenta. Y el Señor está viéndote y está esperando a que seas aventado y arrojado y digas, voy a reprender esa tormenta. Y de verdad pasa, de verdad pasa. Yo he dado este testimonio estando en Israel, en Petra. Estaba así el tiempo, y tú no puedes viajar cuando hay lluvia, y más cuando es un recorrido de kilómetros. Mi esposo le dijo al guía, déjeme orar para que deje de llover, y dejó de llover. Y cuando nos íbamos, dijo el guía, por favor ore otra vez para que llueva, porque aquí necesitamos mucho el agua. Y bueno, no supimos si volvió a llover, pero pudimos tener nuestra travesía de una forma grata y muy agradable, porque eso quiere el Señor para nosotros. El Señor quiere que uses esa autoridad. No te la dio para guardarla, no te la dio para que la deposites y ahí la guardes en tu buró, en tu ropero. Lo tienes que usar. ¿Y sabes qué? El Señor te va a arrojar, el Señor te va a aventar y te va a decir, necesito que uses la autoridad y el gobierno que yo ya te delegué. Y yo te lo di de testimonio, como solita tuve que enfrentarme a un endemoniado y no sabía ni qué hacer, porque estoy tan acostumbrada a estar con mi esposo y hacerlo, y ya hasta llevamos nuestro método, ¿verdad? En hebreo, y no nos desgastamos. No nos gusta que los demonios se manifiesten, no nos gusta que vomiten. Ya llevamos un método para liberar, y yo ya estaba acostumbrada. Dije, ahorita le hablo a mi esposo que se venga rápido, y no llegó el esposo, ¿verdad? Y acá el demonio queriendo matar a la persona, y Dios mío, el Señor me tuvo que arrojar y dijo, te di autoridad y te di gobierno, así como se lo di a tu esposo, te lo estoy dando a ti, porque no siempre va a estar contigo. Y entonces tomé la autoridad, y en la tormenta tomé autoridad y reprendí al demonio, y la persona hasta este momento es libre. Y luego a veces encuentra a mi familia y se recuerda de mí, me manda a saludar, ¿verdad? Entonces el Señor te va a arrojar. El Señor te va a arrojar en la tormenta y te va a decir, ahí está descansando así. Dice, a ver a qué horas quieres reprender y tomar la autoridad para reprender la enfermedad, la mala economía, la depresión, el desánimo, la enfermedad, la fractura en la familia. A ver a qué horas quieres tomar autoridad. Y esa es la palabra tan hermosa que Dios me enseñó. No era posible que el Señor se hubiera dormido y se le hubieran olvidado sus discípulos. Sin embargo, hoy el Señor nos está dando una herramienta en medio de la tormenta. Ahí en esa barquita va el Señor. Ahí está una barca, ahí va el Señor contigo. Pero el Señor quiere que tú tomes autoridad y que dejes de quejarte y que dejes de estar diciendo que todo está mal, y que tomes autoridad para decir que las cosas y la situación va a cambiar, que la tormenta se va a tornar de Mama Gedolá, en un silencio grande. Necesita silencio, necesitamos a veces silencio. La tormenta nos aturde, nos confunde, nos atemoriza y nos mete en un miedo profundo, donde el de Mama Gedolá, el silencio que el Señor trae después de la tormenta, lo necesitamos. ¿Y a cuántos nos ha pasado que después de experimentar la tormenta viene ese de Mama Gedolá, un silencio apacible? En unas traducciones lo dice, pero a mí me gusta en hebreo porque dice un silencio grande,
O sea, no es un silencio que se acaba, dice, es un silencio grande después de la tormenta. Y esta es la otra herramienta que el Señor quiere que tú uses en medio de la prueba. Ahí en la tormenta necesitas tomar autoridad para reprender a la tormenta y ordenarle que se aquiete y que venga el silencio grande. Yo te hablaba hace un momento de las pruebas. A veces pensamos que nuestra prueba es demasiado grande y decimos, Señor, ahora sí te pasaste conmigo, esta prueba está demasiado grande y no puedo con ella, Señor, estoy a punto de morir por esta prueba que tú mandaste, Señor. Sin embargo, el Señor es tan bueno que te va a dar una prueba a tu medida. ¿Sí te imaginas esto? Imagínate unos zapatos para mí del número 9, no me quedarían, nadaría en ellos, no podría caminar. ¿Sí te imaginas eso? Que el Señor te diera a ti, hombre, unos zapatos del número 31, 31, no sé, no podrías caminar, no podrías trabajar, porque hasta en eso se fija el Señor y hasta en eso es misericordioso, que dice, ahí te va tu prueba a tu medida, no más de lo que puedas cargar. Y dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor te da una prueba a tu medida. Que no te engañe el enemigo, que no te engañe Satanás diciéndote que tu prueba es demasiado grande y que no vas a poder con ella, porque el Señor te dice, te di una prueba a tu medida, y así como te metí en la prueba, así se compromete a sacarte de la prueba. Y dice la palabra de Dios, y yo quiero que te quede muy claro esta parte, vamos a pasar por pruebas, lo importante es con quién la vas a pasar y cómo la vas a pasar. Yo me he encargado de darte citas y te he dado herramientas en medio de la prueba. Hemos hablado de que es importante el gozo, es importante el agradecimiento en medio de la prueba, porque es la forma en la que vamos a traer la atención del Señor. Pero hoy el Señor te quiere dar esta herramienta. Tienes la autoridad, tienes el gobierno para reprender a la tormenta y decirle, te calmas, te aquietas y te pones en paz, porque necesito el de Mama Gadol, el silencio grande para mi vida. Y es bien importante, no es maldición y no es mal deseo, pero la palabra de Dios dice que el Señor ama y corrige, va a amar al que corrige, y es necesario que pasemos por tribulaciones. Pero cuando tú pases por esta tribulación, tú ya vas a tener esas herramientas. Y yéndonos a los extremos, hay personas que en medio de la prueba se separan del amor de Cristo. Y dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, a causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos vencedores en medio de cualquier prueba por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y esto te lo tienes que grabar en tu mente y en tu corazón, por lo cual estoy seguro, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada en los cielos nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿qué prueba estás pasando? Es bien importante que te quede claro y que entiendas que esta prueba no puede separarte del amor de Cristo, porque entonces de nada sirvió la prueba, porque entonces de nada sirvió lo que tú estás pasando. Y dice la palabra que cuando tú pases la prueba va a ser manifestado Cristo, y va a haber revelación, y va a haber prodigio, y va a haber señal en medio después de la prueba de que hayas soportado la prueba. El propósito del Señor no es que estemos en este mundo sin prueba, porque pues ya no estaríamos aquí, ¿verdad? El propósito del Señor es que aprendamos a vivir, a lidiar con las pruebas y a mantenernos en fe, en esperanza, en gozo,
y tengamos la autoridad para reprender todo tipo de tempestad, todo tipo de tormenta en nuestras vidas. Tenemos la autoridad, tienes la autoridad, no solamente el pastor, no solamente los ungidos, tú tienes la autoridad para reprender ese malestar, ese dolor de cabeza, esa mala economía, esa situación difícil. Tú tienes la autoridad para reprenderla y que el reino de Dios, dice la palabra de Dios, el gobierno de Dios llene esa situación por la cual tú estás atravesando. El Señor nos quiere fuertes, quiere que actuemos. Él está esperando ahí en la barca. Él está diciendo, necesito que te pongas las pilas y que uses la herramienta de gobierno, de autoridad que yo te delegué para reprender la tormenta por la cual tú estás atravesando. Y bueno, pasamos 1, 2, 3, 5, un mes, 2 meses en la tormenta porque no podemos reprender. Y entonces el Señor se tiene que despertar y reprender la tormenta. Dice, bueno, yo te lo quería evitar, pero no tomamos esa autoridad. Hoy el Señor quiere que nosotros tomemos la autoridad para reprender la tormenta. El Señor quiere que en medio de la tormenta confiemos en que Él va con nosotros en la barca. La tormenta no es para siempre y Él siempre nos va a dar la victoria. El Señor quiere darnos la victoria en todas las cosas. Y bueno, esta es la palabra del día de hoy. Yo espero que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, hermanos.